maestros y maestras, aquí inicia su programa ADEC Informa. Dirigido al magisterio y la comunidad educativa de Cundinamarca y el centro del país. Espacio de información, opinión, análisis y orientación. Bajo la dirección general de la Junta Directiva Central de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC. Coordinación General, Miguel Antonio Camacho Ramírez, Secretario de Comunicaciones. ADEC Informa. Escúchelo todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por los 9:30 AM de La Voz de Bogotá de Todelar. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Maestros y maestras de Cundinamarca, muy buenos días. Reciban un cordial saludo y caluroso también hoy sábado 2 de abril del 2016. Ya le damos la bienvenida al cuarto mes del año con un clima bastante frío y lluvioso en la ciudad de Bogotá y en la sabana centro del país. Son las 8:03 de la mañana y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa radial. Como todos nuestros sábados, empezamos las mañanas con la más reciente información de la mano conducción, locución e investigación periodística de quien les habla Yahara Cañón y el coordinador de comunicaciones Miguel Antonio Camacho. Los estaré acompañando durante esta hora con los últimos acontecimientos en términos sindicales de la labor docente. Para toda la comunidad educativa del departamento y la zona centro del país, la Junta Directiva y la Secretaría de Comunicaciones de la Asociación de Educadores de Cundinamarca los saludamos cordialmente y le damos la bienvenida al programa radial dedicado, por supuesto, a los maestros y maestras del magisterio cundinamarqués. En esta mañana del segundo mes del año, abril, arranca nuestro programa el día de hoy. Vamos con los titulares. Al explicar cualquier guerra. En ADEC Informa, estos son nuestros titulares. Así es, y con toda la energía, ya son las 8:04 de la mañana. El directivo Pedro Arango del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se dirige al magisterio de Cundinamarca con información sobre salud, educación de calidad, movilizaciones y el cumplimiento de deudas por parte del gobierno nacional con los maestros y maestras del país. En nuestra sección jurídica, el doctor Diego López, asesor jurídico de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, nos habla sobre el decreto 490 y el concepto jurídico que lo rodea. De igual forma, la secretaria de Educación del municipio de Zipaquirá, licenciada Ana Lucía Segura, se dirigió al magisterio cundinamarqués. Y por supuesto, como todas las mañanas de los sábados, la participación de los directivos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que como todos nuestros fines de semana nos acompañan con la más reciente información en el informe de las secretarías. Para información y asesoría sindical, visita la sede de ADEC, calle 25, número 31A 52, Barrio Gran América, Bogotá, o comunicarse con los teléfonos 244-4155. Tasa preferencial para tu educación. Líneas de ahorro te sobran, no lo pienses ni un momento. 4 por 1000
más son puro confort. Ahorra en la Mutual de Córdoba. Sección Nacional. Y en nuestra sección nacional, el día de hoy, 8:07 de la mañana, ya tenemos en ADEC Informa y en la ciudad de Bogotá. El directivo Pedro Arango del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se dirigió al Magisterio de Cundinamarca con información sobre salud, educación de calidad, movilizaciones y el cumplimiento de deudas. Sí, buenos días para todos los compañeros y compañeras, para la comunidad educativa. Efectivamente se realizó la reunión del Consejo Directivo el día martes a las 2 de la tarde. Nuevamente nosotros hemos mantenido la decisión de la no prórroga de los contratos porque los servicios no se vienen prestando como está contemplado en el pliego de condiciones. Y porque el magisterio colombiano en su totalidad está inconforme por esa prestación. Por eso nosotros en esa reunión mantuvimos de que ya después de 8 meses de estar en ese proceso no se haya podido contratar los asesores. Es una forma de dilatar la contratación del servicio médico con los nuevos prestadores. Hemos dicho entonces además que si ya están calificados los 4 asesores, tienen la calificación, se le dio la potestad a la fiduprevisora para que hiciera ese proceso, no entendemos cómo el Ministerio de Hacienda con su representante en el Consejo Directivo del Fondo y el Ministerio de Trabajo se interponga para decir que nuevamente comencemos prácticamente de cero para contratar estos funcionarios que son los que van a asesorarnos en todo lo que tiene que ver con la contratación. De ahí que mantuvimos entonces que ya los calificados sean los que se nombren, para que efectivamente se comience a dar los pasos necesarios para esa nueva contratación. Por eso vamos también a solicitar a la Procuraduría que vigile el proceso, porque realmente lo que se está pretendiendo por parte del Ministerio de Hacienda, de su delegado y el Ministerio de Trabajo es que no se dé lo más rápido posible los nuevos contratos, ni el pliego de condiciones, todos los aspectos financieros, porque sabemos nosotros que se requiere un presupuesto dedicado al decreto de riesgo laboral, que es que hasta este momento no se ha ni siquiera hecho los exámenes de salud que debe hacerse cada año a cada maestro, y ni siquiera se ha hecho eso, mucho menos pues todo lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales y no profesionales, y las incapacidades, las pensiones por invalidez, es decir, que está retrasado ese proceso también. De ahí que nosotros vamos también a realizar una jornada de movilización el 21 de abril, teniendo en cuenta este aspecto de salud, pero además lo que tiene que ver con la visita de la OCDE aquí en Colombia para vigilar todo el proceso de la privatización en general y de la pretensión que tiene el gobierno de mostrar que efectivamente se ha mejorado la calidad de la educación, cuando sabemos todo lo que se ha venido realizando en todas las contrataciones por parte de la ministra, y tiene una lógica toda esa serie de andanadas de decretos y resoluciones que ha expedido la ministra para mostrar a la OCDE de que sí efectivamente se le están cumpliendo todos los planes. En ese sentido nosotros vamos a protestar en contra de esa visita prácticamente de la OCDE para darle el visto bueno a la ministra de Educación, que efectivamente se ha mejorado. Pero también el 21 vamos a exigir que se cumplan
el pago de todas las deudas que le tienen al magisterio. Cada vez más va aumentando y van dilatando los procesos de la prima de servicio territorial. No han girado los costos acumulados, o sea, el presupuesto para el ascenso al escalafón, y bueno, y todas las deudas que le tienen a los territorios. En ese sentido creemos nosotros de que esos puntos son necesarios, y sobre todo la lucha contra la privatización. Igualmente le vamos a enviar a la ministra de Educación todas las preocupaciones que tenemos nosotros con relación también al contrato de salud, porque ella es la presidenta del Consejo Directivo del Fondo, y que es delegado al viceministro, pero que ellos tienen responsabilidad para que efectivamente se realice esa contratación lo más pronto posible. De lo contrario, pasado la jornada de movilización de todos esos aspectos el 21 de abril, nos tocaría entonces preparar prácticamente un paro por parte del magisterio para que se haga la contratación lo más pronto posible. Profe, con respecto a algunas de las deudas que se tienen con el magisterio, ¿qué se ha podido concluir en este tema? Bueno, ya se han venido poniendo al día en cuanto a las cesantías, a los intereses de cesantías, lo que tiene que ver con las prestaciones en la fiduprevisora, las pensiones, las cesantías definitivas. Se ha venido avanzando en ese proceso. No podemos decir nosotros que pues la tarea y el trabajo que hemos realizado allí ha tenido como respuesta precisamente a que ya se vayan disminuyendo todas las deudas que se tienen en ese terreno. Pero las deudas que corresponden con la certificación del ministerio, si el ministerio no certifica esas deudas y no se pone al frente para enviar al Ministerio de Hacienda las certificaciones, pues el Ministerio de Hacienda va a tener un pretexto para no pagarlas. Por eso en el día del jueves pasado, 31 de marzo, nosotros hemos solicitado la reunión con los funcionarios del Ministerio de Educación para que se pongan al día con la certificación de las deudas, es decir, con el visto bueno de cuánto es el monto, qué se debe pagar para que el Ministerio de Hacienda proceda. Ya, si la certificación está allá, es un paso que se ha dado para el pago. Si el Ministerio de Hacienda no paga, entonces la lucha y la protesta sería contra el Ministerio de Hacienda. Listo, profe, ¿algo más para agregar? ¿Alguna invitación para el Magisterio de Cundinamarca? Sí, nosotros tenemos en estos días la situación del decreto 490, donde la ministra de Educación prácticamente le quita la potestad a nombrar los provisionales a los territorios, a las entidades territoriales, y pues se inventa de que debe ser mediante concurso, y bueno, y haciendo la reglamentación del decreto 1278. Ese decreto tenía 6 meses para ser reglamentado. El decreto 1278 fue expedido en el 2002, estamos en el 2016 y son prácticamente 14 años. Y hasta el momento es que se viene a reglamentar ese decreto ley. Por eso nosotros vamos a demandar ese decreto, por extemporáneo y porque se pasaron los tiempos para ser reglamentado, y no puede la ministra entonces de una forma ilegal reglamentarlo a estas alturas para pretender ella de monopolizar los nombramientos territoriales con el discurso de la transparencia, y para evitar la corrupción en los territorios, quitarle la potestad, porque eso desde luego que traería bastantes dificultades, cuando sabemos nosotros que cuando hay
hay licencias por enfermedad, deben nombrarse lo más pronto posible los provisionales, o cuando hay vacantes porque los profesores tuvieron su retiro forzoso, o porque sencillamente renunciaron, o por cualquier situación. Entonces eso tendría grandes problemas, y quién sabe cuál es el objetivo que lleva detrás de todo eso. Sabemos nosotros que eso también es un elemento para la privatización de la educación, porque contratarían no mediante las necesidades, sino tener pues un banco de prácticamente oferentes allí para que la ministra haga y deshaga y no tenga es decir, se entorpecería cada vez más el proceso de nombramiento en forma rápida, porque se aumentarían todos los requisitos y se aumentarían todo lo que la ministra quiere, de que no sea lo más rápidamente posible, sino entorpece pues el proceso de vinculación de los provisionales. Finalmente, quien saldría afectado allí son los colegios, los niños y la comunidad educativa. Por eso nosotros vamos a proceder a la demanda de ese decreto. Por la dignidad del maestro, apoyemos la propuesta del Estatuto Único. ADEC en la búsqueda de la unidad del magisterio. 8:18 de la mañana ya tenemos en Bogotá, y con respecto al pago de esas deudas que tiene el gobierno nacional con el magisterio, no solo de Colombia, sino también en Cundinamarca, hay un comunicado del 30 de marzo del 2016 por parte de la vicepresidenta del Fondo de Prestaciones Fiduprevisora S.A. Dice: actuando en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, le comunica a todos sus afiliados y demás interesados información sobre, primero, estado actual del pago de intereses a las cesantías, y dos, la generación de extractos, peticiones, quejas y reclamos. En primer lugar, la información referente a los pagos serán en los bancos Agrario y BBVA, de forma en la ventanilla. Esa va a ser la modalidad para todos los que tengan nómina en estos bancos. Pagos abono a cuentas de nómina: se realizarán pagos a las cuentas de nómina a todos los docentes activos reportados por las Secretarías de Educación a nivel nacional. 8:19 de la mañana, y con esta información del pago de algunas de las deudas que tiene el gobierno nacional con el Magisterio de Colombia, vamos a seguir desarrollando la información a lo largo de ADEC Informa. Tenemos en línea al profesor José Santamaría, secretario de Relaciones Gremiales e Intersindicales de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Profe, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a Yahara, ¿cómo estás? A los que están en la mesa y a todos los maestros de Cundinamarca y los que se pueden escuchar en otros sectores. En el día de hoy tengo que hablar de tres temas fundamentales. El uno tiene que hablar con el decreto que el gobierno acaba de sacar sobre la implementación de la jornada única, el decreto 501, el cual pues tiene varias situaciones que observar. El primero tiene que ver con los derechos básicos de aprendizaje que están impuestos por el gobierno nacional. Igualmente impuesto el tema de revisar el ajuste de la reforma curricular de los planes de estudio de los diferentes colegios donde está la jornada única, también reduciendo el tiempo de dedicación al almuerzo y al descanso de los estudiantes de 1 hora. Es la observación que puedo hacer. Al respecto, pues tengo que decirles que FECODE tiene que tomar medidas bien fuertes frente a este decreto, pero también los maestros en su accionar. Frente a los maestros, lo que les tengo que decir es que deben hacer respetar el gobierno escolar frente a la revisión y ajuste de la reforma y el desarrollo del plan de estudios, ya que en uno de sus artículos el gobierno nacional pretende que se aumenten las horas solamente en matemáticas, lengua que está en inglés y ciencias naturales, pero deja una palabra que dice entre otras. Hay la oportunidad de ampliar un tema que yo escribí en el periódico que llama el Observatorio Pedagógico a la Jornada Única. El Observatorio Pedagógico a la Jornada Única es una acción
puede ser tomada por el magisterio como un plan de trabajo a revisar muy bien lo que ha sucedido en las instituciones donde han implementado la jornada única impuesta por el gobierno nacional e impuesta por algunos rectores, violando 3 principios fundamentales de la educación. El primero, que es la discusión de lo que requiere la institución en su contexto escolar y en la realidad en la cual está inmersa. El segundo es que los pedagogos de la acción en cada institución son los maestros y fueron desconocidos. Y en tercero, el respeto al gobierno escolar en cuanto a que el consejo directivo como máxima autoridad es la que va a aprobar si el colegio está en las condiciones para aceptar la jornada única o no. ¿Cuáles son las condiciones? Pues son la infraestructura requerida, pero también su equipamiento para mejorar las condiciones. La segunda tiene que ver con el restaurante escolar, pero en condiciones dignas. Una tercera sería el tema de los recursos destinados a alimentación escolar frente a lo que está sucediendo en el país y qué se le está dando a los estudiantes. Hay muchos ejemplos en el país que dan cuenta de ello. En cuarto lugar, el tema de plan de estudios y currículo que nos compete a los maestros, pues no ha sido discutido, por lo tanto hay que hacer una revisión muy exhaustiva sobre lo que está sucediendo en cada una de las instituciones educativas y la fórmula o el mecanismo que podrían utilizar los maestros en cada una de las instituciones sería la de observatorio pedagógico. Así que un llamamiento muy especial y muy cordial a todo el magisterio cundinamarqués y al ministerio colombiano para que asumamos la responsabilidad de la pedagogía en torno a lo que está sucediendo con el tema de la jornada única y la obligatoriedad en la cual nos quiere meter el gobierno nacional sin que haya una concertación en cuanto al quehacer pedagógico en cada una de las aulas de las instituciones educativas. En segundo lugar, tengo que hablar del tema que tiene que ver con la negociación del municipio de Zipaquirá. Nosotros instalamos la mesa de negociación y ya iniciamos nuestro trabajo el pasado jueves. Hicimos una jornada de 3 horas, menos de 3 horas, pero en esa jornada tocamos el primer punto, que era el respeto de los acuerdos firmados con la administración anterior, y hemos avanzado significativamente este punto. El primer punto y el principal punto que quiero dejar en la voz de los cundinamarqueses es que la Secretaría de Educación y el gobierno municipal se comprometen a agilizar el proceso del 20% para los maestros que han cumplido sus requisitos, que son 20 años de servicio en el departamento de Cundinamarca, y ahí estará la mesa de trabajo 3 docentes de la subdirectiva con la Secretaría de Educación para mirar el listado y proceder a hacer la liquidación de este derecho. Entre otros, los juegos del magisterio, la Secretaría de Educación y el gobierno municipal se comprometen a adelantar los juegos en los términos en los cuales se establecieron para el departamento de Cundinamarca y para la nación. Esos 2 puntos, pero hay más, son los que quería destacar porque son prioritarios en este momento. Hay otros, pero los dejaríamos para otro asunto. Así que, para terminar, mi llamamiento es a que lean el periódico muy detenidamente, el periódico que va a salir de la ADEC, donde vamos a plantear puntos muy serios frente a lo que está sucediendo y ante la voz de que debemos leer, debemos participar y debemos ser críticos profundos del tema de la educación en Colombia y sobre todo en el quehacer pedagógico de cada uno de los maestros. Ser críticos es participar, es leer, es intrometernos en lo que nos corresponde como actores activos del tema de la educación. Así que ser críticos es no aceptar y participar en todas las acciones que convocamos para unirnos en torno a propuestas que impone el gobierno nacional. Y por último, seguir en alerta roja, en alerta prioritaria frente al tema de salud, porque hasta ahora la marcha que hicimos en días anteriores es el primer abrebocas de la unidad frente a los requerimientos que hace FECODE y los maestros de Cundinamarca en torno al mejoramiento sustancial del servicio médico asistencial y su próxima contratación. Eso depende de la unidad y de que sintamos que la salud es vida y que la salud no puede ser contratada
como viene siendo contratada en detrimento de la salud y de la estabilidad emocional de las familias de los docentes. Muchas gracias, muy amable. Santa María, muchas gracias por su intervención. Secretario de Relaciones Gremiales e Intersindicales de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, 8:26 minutos de la mañana. Vamos a un corte a comerciales, pero ya regresamos. Por la dignidad del maestro, apoyemos la propuesta del Estatuto Único. ADEC en la búsqueda de la unidad del magisterio. ¡Atención! Abogados Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando intereses de mora por el pago tardío de sus cesantías, pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años, pensión gracia si les fue negada por cualquier causa, compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado, revisión pensión, jubilación o invalidez, prestaciones sociales en órdenes de prestación de servicios. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Para información y asesoría sindical, visita la sede de ADEC, calle 25, número 31A52, Barrio Gran América, Bogotá, o comunicarse con los teléfonos 244-4155. Tasa preferencial para tu educación. Miles de ahorro te sobran, no lo pienses ni un momento. 4 por mil te compran, las demás son puro cuento. Ahorra en la Mutual de Córdoba. Sección Jurídica. En ADEC informa. Y en nuestra sección jurídica, 8:32 minutos de la mañana, así comenzamos la otra media hora de ese ADEC Informa. Tenemos la intervención de doctor Diego López, asesor jurídico de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, quien nos habla sobre el decreto 490. Compañeros y compañeras, muy buenos días. Nos encontramos en este día en la sección jurídica con el doctor Diego López, uno de los abogados asesores de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que nos ha venido colaborando con el tema desde el cumplimiento de la tarea emanada por la Asamblea General de Delegados. Doctor Diego, muy buenos días. Muy buenos días, profesora Mabel. Es un verdadero placer y recae sobre mí un profundo sentimiento de gratitud hacia usted y el resto de cuerpo docente de Cundinamarca, a ADEC, por la oportunidad y la confianza de venir a trabajar en excelencia por los derechos de los trabajadores del sector educativo del departamento. A partir de allí, digamos que el compromiso es empezar a trabajar y acompañar las labores jurídicas del sindicato y, por supuesto, los casos particulares de los docentes que se puedan ver afectados dentro de sus derechos individuales laborales. Muchas gracias, doctor. Y pues obviamente esta semana el Ministerio de Educación ha expedido dos decretos, de los cuales hoy queremos compartir su concepto jurídico frente al decreto 490 del 28 de marzo, que modifica o más bien reglamenta el decreto 1278 en lo que tiene que ver con el proveer las vacantes definitivas, tanto docentes como directivos docentes. Entonces, doctor, quisiéramos que su merced nos diera su concepto jurídico frente a este decreto para que vayamos avanzando en el conocimiento. Obviamente es un concepto jurídico el que va a brindar desde su conocimiento legal. Sí, bueno, igual la idea es tratar de hacer el ejercicio de la forma más amigable desde el punto de vista del lenguaje para todos los docentes. Digamos que el punto de partida y lo más importante que hay que empezar a ver en este momento es que a lo largo de la historia normativa, de toda la evolución que ha habido en los últimos años y de los logros que desde la lucha sindical se han dado en razón a tanto desarrollo jurisprudencial como historias o acuerdos sindicales que se han logrado para los docentes en el país, nos ha permitido o nos ha conducido a que
coexistamos con una cantidad de normas de diferentes años, incluso un claro ejemplo es el decreto 278 y el 2277, que implican que en realidad tenemos un catálogo normativo del sector educativo bastante amplio. En razón a ello, en el 2015 el gobierno nacional emprendió una campaña con distintos sectores, tanto del sector productivo como público del país, por elaborar decretos únicos que compilaran todas las normas del sector de los diferentes sectores. Es así como se expide el decreto 1075 del 2015 o decreto único reglamentario del sector educación. ¿Por qué es importante empezar desde ese punto? Pues desde allí, porque el decreto 490 es reglamentario del 1278, pero a la vez se adiciona al decreto único reglamentario del sector educación. ¿Por qué la importancia de esto? Porque todas las normas del sector educación, por ende, coexisten y tienen que articularse de forma tal que no desconozcan a ninguno de los trabajadores, porque todos los trabajadores son parte del sector educación. Es así como este decreto sí es el reglamentario del 1278, pero a la par, en circunstancias particulares, puede beneficiar también a los docentes regidos por el decreto 2277, toda vez que priman los derechos inclusivos y la prevalencia de los derechos laborales de los trabajadores del sector educativo. Para hablar en concreto de los docentes, de los directivos docentes, digamos que el 278 traía los conceptos de mérito, idoneidad y demás conceptos que orientaban el sector, la labor educativa de los docentes de aula, de los docentes, estaban bastante claros en el 278. Pero el gobierno nacional intuyó que existía la necesidad de determinar cuáles eran las funciones de los directivos docentes, de reglamentarlas y de decirle a las secretarías de educación y a los mismos directivos docentes hasta dónde iban sus responsabilidades. Es así como para eso se expide este decreto, y particularmente existe una cosa bien importante y es los procedimientos de traslado y los procedimientos de nombramiento en vacancias definitivas para los directivos docentes. Como todos bien sabemos, en el 278 se establecía que cuando de darse el caso de que existiera una vacancia se podía suplir con un nombramiento de un docente temporal. Entonces, a partir del presente decreto, entonces lo que vamos a tener es que efectivamente se establece un orden de prioridades para respetar los derechos de todos los docentes que también tienen derecho para acceder a esas, a esas opciones laborales, incluidos los docentes del 2277. Es así como tendrán la prioridad de la provisión de vacantes definitivas. En un primer renglón, el reintegro de un educador con derechos de carrera. Es así como el decreto nos indica que existe una prioridad en la provisión de vacantes definitivas. Es decir, le ordena directamente a las entidades territoriales, a las entidades nominadoras, que deben adecuarse o deben tomar en cuenta y asirse directamente al orden que el decreto establece para la provisión de esas vacantes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este punto? Porque no es optativo, es una obligación de los entes territoriales. Es así como en un primer renglón estará establecido que para esas vacantes estarán suplidas primero por el reintegro de un educador con derechos de carrera ordenado por una autoridad judicial, en las mismas condiciones que ostentaba en el momento de su retiro. Adicionalmente, si no existe un docente que cumpla con esas condiciones, pasaría lógicamente al segundo renglón o a la segunda opción en el orden prioritario que el decreto establece, es decir, el traslado realizado por las autoridades nominadoras de un educador que demuestre su situación de amenazado o la reubicación ordenada por la Comisión Nacional del Servicio Civil de un educador de carrera que se encuentre en situación de desplazamiento forzado. ¿Por qué? Porque lógicamente los docentes que están en esas circunstancias requieren de una protección especial y prioritaria del Estado. La tercera circunstancia a continuación sería la reincorporación ordenada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para una vacante definitiva previa solicitud del docente o directivo docente o de la autoridad nominadora y de acuerdo con el procedimiento que fija la comisión. Entonces, docentes que serían reincorporados serían tres casos particulares, que serían el educador con derechos de carrera a quien se le haya levantado la incapacidad médica, pues su pensión de invalidez, el directivo docente que por efectos de calificación no satisfactoria de la evaluación ordinaria anual de desempeño deba retornar al cargo anterior al cual ostentaba derechos de carrera, y en un tercer momento
El educador con derechos de carrera al cual se le haya suprimido el cargo y que hubiera optado por el derecho preferencial a ser reincorporado. Pues cualquiera de esos tres que se encuentran en esa circunstancia ocuparán el tercer orden de prioridad a la hora de suplir el cargo en vacancia definitiva. El cuarto sería para los docentes de procesos de traslados ordinarios o no ordinarios de conformidad a lo dispuesto, pues digamos, con a los docentes que están en un proceso de traslado ordinario o no ordinario del 520. Eso implica que tanto 278 como los docentes del 2277 están en ese renglón de prioridades. En un quinto y a continuación está el nombramiento en periodo de prueba de acuerdo con el orden de mérito listado en las listas territoriales de elegibles, es decir, de acuerdo al concurso de méritos y a los procesos de ingreso a la carrera que se han presentado a lo largo del departamento. Y finalmente, por encargo, si definitivamente no existe ninguna de las condiciones de los criterios anteriores, entonces sí, y solo si no existen los anteriores, se nombrará el directivo docente en esa vacancia definitiva a un docente por encargo o por un nombramiento en provisionalidad. ¿Qué es importante de acá? Que ese orden es absolutamente indispensable de ser seguido, es obligatorio, y que por supuesto digamos que hay que comprender que los derechos de todos estos docentes están siendo amparados porque por supuesto existen compañeros docentes que también se encuentran en esas circunstancias y que no se les puede desconocer el derecho. Bueno, mi doctor, lo que quiere decir entonces que además este decreto plantea las funciones de cada uno de estos educadores y pues que obviamente estaban reglamentados en el 1278. Doctor, entonces para finalizar, un mensaje de fin de semana y obviamente de jurídica a los docentes del departamento de Cundinamarca, agradeciendo pues la atención y su aporte jurídico frente a esta nueva norma. Nuevamente un agradecimiento, el compromiso con la excelencia por la defensa de los derechos de los docentes de Cundinamarca y una invitación a cada uno de los profesores del departamento a que se amparen en su sindicato, a que crean en su sindicato y a que efectivamente aprovechen de este servicio jurídico que tiene el sindicato para tomar las decisiones que efectivamente lleguen a la efectiva priorización y respeto de sus derechos. Muchísimas gracias, doctor, y feliz fin de semana, compañeros y compañeras. Bueno, 8:42 de la mañana y escuchábamos a Mabel Linares Moreno, secretaria de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, quien nos ha preparado este concepto jurídico del doctor Diego López, asesor de la asociación que puede guiar el conocimiento jurídico de los maestros y maestras de Cundinamarca. Otro de los decretos que ha sido público por estos días por el Ministerio de Educación Nacional es el número 501 del 30 de marzo del 2016, por el cual se adiciona el decreto único reglamentario del sector educación para reglamentar la jornada única en los establecimientos educativos oficiales y el programa para la implementación de la jornada única y el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 del 2015. Esta considera que de acuerdo con el inciso primero del artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, que conforme lo prescribe el inciso 5 del artículo 67 de la Constitución Política, corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las adiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo, que el artículo 4 de la Ley 115 de 1994 dispone que el Estado deberá atender de forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación, que el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, conforme se encuentra modificado en el artículo 57 de la Ley
1753 del 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, Todos por un Nuevo País, establece que el servicio público educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única y que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación diseñarán planes para la implementación de forma gradual de la jornada única en un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. 8:45 de la mañana, y todos estos conceptos y lo que rodea al concepto jurídico conforme a estos decretos que se han publicado últimamente, ustedes los pueden encontrar, por supuesto, en la página de la Asociación de Educadores de Cundinamarca y en la página de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. De igual forma, y conforme a la última información de términos sindicales, la Secretaria de Educación del municipio de Zipaquirá, licenciada Ana Lucía Segura, se dirigió al magisterio cundinamarqués. Escuchemos qué nos dijo. Estamos con la licenciada Ana Lucía Segura, secretaria de Educación del municipio certificado de Zipaquirá. Para ADEC Informa, el programa de los maestros de Cundinamarca, tenga usted muy buenos días. Gracias, un saludo cordial para todos los oyentes, especialmente a todos mis compañeros docentes y directivos docentes de Cundinamarca y del país. Licenciada Ana Lucía, el pasado 31 de marzo se realizó la segunda negociación de la Secretaría de Educación del municipio de Zipaquirá con la subdirectiva y los integrantes de la Asociación de Educadores de Cundinamarca de esta comisión. Hagamos un balance muy rápido de cómo se desarrolló esta reunión y de los puntos que de pronto se pudieron haber avanzado. Fue una reunión bastante agradable porque estábamos en los mejores términos de llegar a acuerdos, y ha sido siempre la disposición de la administración municipal, el apoyo al quehacer docente. Y pues soy docente antes de ser secretaria de Educación. Logramos un buen avance en diferentes puntos, como la conformación de retomar la Junta Municipal de Educación tal como lo estableció la Ley 115 y sus decretos reglamentarios. Incluir el programa de incentivos a docentes y de un plan de capacitación dentro del plan de desarrollo municipal. Retomar que la subdirectiva, el comité negociador, nos presente una propuesta de experiencias significativas para poder apoyar esas experiencias y que se socialicen y se conozcan en el municipio. Entre eso es como lo más relevante dentro de la reunión, aunque avanzamos en 9 temas del pliego de peticiones que presentó la subdirectiva. Nos convocamos para el próximo 7 de abril, pero siento que ha sido un ambiente y que la reunión se ha desarrollado, las 2 reuniones se han desarrollado en los mejores términos. Bueno, sí, eso ha sido muy importante. Finalmente, un mensaje para todos los maestros que hasta nos escuchan y de su trabajo que pues se ha empezado a desarrollar en el municipio de Zipaquirá en el tema de educación, especialmente para el magisterio de Zipaquirá. Un mensaje a esos maestros que hasta ahora nos escuchan. Invitarlos a que en cada momento y en cada una de las acciones que adelantemos en pro de nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud, pongamos el alma. Hay que educar con el ejemplo y la coherencia entre lo que yo hablo, el mensaje que transmito a mis estudiantes y mi vivir permanente en las aulas, en los diferentes escenarios de la vida, porque en nuestras manos está el presente y el futuro de nuestro país, entonces, y de nuestra querida ciudad. Un mensaje muy especial de parte del señor alcalde, el doctor Luis Alfonso Rodríguez, y que ha hecho una invitación reiterativa a participar de este gobierno bonito, como se denomina la administración, y que hagamos de Zipaquirá nuestro, que cada uno nos apropiemos de los espacios, de los escenarios, para una mejor
convivencia y que logremos realmente que ese índice sintético de calidad que ha resaltado a Zipaquirá a nivel nacional sea coherente con esa cultura ciudadana que debemos impartir y vivir permanentemente. Bueno, licenciada Ana Lucía, usted es muy amable y muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Las puertas de la Secretaría de Educación del municipio de Zipaquirá están abiertas. Allí estamos muy dispuestos a atenderles, a recibirles y a consentir a los docentes porque se lo merecen. 8:50 de la mañana y escuchábamos a la secretaria de Educación del municipio certificado de Zipaquirá en entrevista con nuestro coordinador de comunicaciones, Miguel Antonio Camacho, que lo tenemos en línea, según me dicen acá en cabina. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Yara, muy buenos días a todos los maestros y maestras que nos escuchan en estos minutos del programa de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, ADEC y FOAS. En primer lugar, estos que en la movilización del pasado 17 acompañaron las luchas y que le demostramos al gobierno que seguimos unidos y que debemos estar en estado de alerta por todas las medidas que se vienen implementando y que, de lo contrario, si no lo hacemos, seguramente el gobierno se saldrá con la suya. En segundo lugar, lamentar las situaciones que están sucediendo en el orden público de nuestro territorio nacional. Muy triste lo que está sucediendo por allá en departamentos como el Chocó, y hasta la ex senadora Piedad Córdoba ha sido amenazada, en La Guajira, bueno, donde hay fuerzas oscuras aquí que están tratando tal vez de desestabilizar el proceso de paz que se lleva, una situación muy complicada. Lamentar también lo que sucede con los contratos en el tema de alimentación escolar en algunas instituciones educativas donde se están robando el presupuesto y desafortunadamente por parte del gobierno nacional no se hace nada y los afectados son los niños, porque esto es en últimas quienes sufren las consecuencias de verdad recibir una precaria restaurante, y así el gobierno pretende implementar la jornada única. Pero de igual manera también es muy importante también decir que este proceso de paz ojalá continúe, que se dé efectivamente, pero como siempre hemos dicho, no solamente con el desarme, sino también con la justicia social. Por eso vemos con muy buenos ojos que se hayan iniciado también las negociaciones con el ELN. Son cosas que realmente ayudan, contribuyen, y esperamos que todo esto se llegue a un término feliz, pero especialmente para el pueblo colombiano, que tanto necesita la paz, pero también necesita el empleo, necesita la justicia social. También quiero hacer referencia a que eso